Hola amigos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es, para los que no me conocen, Enrique. Tengo 35 años de edad y el día de hoy, a manera de testimonio, vamos a compartir un poco acerca de lo que es nuestra vida en Cristo. Tenemos un antes, porque no toda la vida hemos sido cristianos, tenemos un poquito más de 7 años que conocemos de Dios. Y entonces queremos compartir con ustedes en este tiempo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana y yo tengo 33 años y pues estamos muy felices de poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Esperamos que pueda ser de bendición. Vengo de una familia tradicional católica. Siempre digo que es tradicional por el hecho de que solamente en algunos momentos era donde acudíamos a misa, ¿no? Eran en los tiempos de fiesta, en las fiestas del pueblo, en las fiestas del primer año, bautismos y cosas así. Y no siempre asistíamos a reunirnos, ¿no? Eh, Siempre he tenido la necesidad de buscar de Dios, siempre ha sido de esa manera, pero las ideas o lo que nos decían a mí, a mis familiares, era como que no había la necesidad de buscarlo porque era difícil entender quizá el leer la Biblia o quizá buscar un poquito más. Y entonces eso me ponía muy cómodo y decidía no investigar, no indagar, pero llegó un momento donde decidí hacerlo, donde me propuse hacerlo, y en ese antes una persona me dijo, pues busca a un sacerdote, alguien que conoce acerca de la palabra, alguien que te pueda instruir. Honestamente, y sin echar tierra a nada o a nadie, honestamente siempre hubo un conflicto entre la Iglesia Católica y mi persona, ¿no? Nunca fue como el hecho de asistir porque no creía, no era algo convincente para mí, no sentía la presencia de Dios, no sentía que Dios me estaba hablando y por eso mismo, pues no, no me esforzaba, ¿no? Aparte, creo que algunos de las cosas que siempre discutíamos en casa era que los argumentos eran cosas sin base y eso difícilmente para uno, en lo personal, fue algo muy contradictorio, sí, pero también con mucho peso. Eh, Llegó el momento, como les dije, que quise buscar más de Dios y buscamos un medio, buscamos una persona, buscamos a alguien que nos empezó a presentar a Dios, pero esta persona trabajaba con brujería. Cuando nos dice que era brujería blanca, dijimos, ah, pues qué bueno, ¿no? Porque no es la oscura, ¿no? No es brujería blanca y pues quizá va a ser bueno, quizá va a ser lo más cercano que pueda estar de Dios. Cuando empezamos a tener esas sesiones, empezamos a conocer un poquito más y escuchamos que había un espíritu que poseía a la persona. Era mejor conocida coloquialmente como la Santa Muerte, ¿no? Y entonces, bajo la ignorancia, bajo el pretexto, por así decir, de no buscar un poquito más de Dios, pues mi familia y yo comenzamos a adorar esta imagen, nos hacíamos limpias a inicio, a final de año, porque nos decían que era bueno y necesario. Y entonces eh, fue algo difícil, fue algo muy complicado porque sí se atan cosas en lo espiritual que difícilmente en otras personas pueden salir adelante, pero gracias a Dios me permitió el hacerlos a un lado, ¿no? Ese es mi antes como tal. Quiero yo compartirles que yo crecí en una familia pequeña. Éramos únicamente mi mamá, mi hermana y yo. Un tiempo estuvimos viviendo con la familia, mi abuelita y algunos primos varones. Y pues bueno, no había una figura paterna.
siempre, pues bueno, estaba que el tío, que el primo, ¿no? Que eran como los más cercanos, pero bueno, obviamente considero que no se compara con ese cuidado, con esa figura paterna, ¿no? Con esa persona que te guía, esa persona que te muestra ese amor, esa persona que tú sabes que te protege, que te provee, ¿no? Y creo que esto afectó en mi vida espiritual porque pues yo sabía que estaba Dios, yo sabía que existía Dios, ¿no? Pero no lo veía como ese padre o como esa autoridad que un padre muestra pues en su hogar, ¿no? En su familia. Y pues recuerdo que mi abuelita era la que me hablaba un poco acerca de Dios. Recuerdo que había cosas pues que marcan, como que resaltan en mi vida. Y son esas cosas que veo en las que Dios siempre se estuvo como mostrando en mi vida, ¿no? Desde que yo era pequeña. Recuerdo que mi abuelita era la que tenía un libro de oraciones y ella no sabía leer, así que yo se las leía. Y con ese librito, no sé después si le regalaron una Biblia, la verdad es que recuerdo que era después otro libro más grande, pero no recuerdo si era la Biblia. Y entonces yo le empecé a enseñar, ¿no? A ir a leer. Después, pues bueno, mi mamá se encargó de pues llevarme que al catecismo, pues mi familia también era católica, de igual forma, como lo comenta Quique, por tradición, porque pues no íbamos así como que cada 8 días a misa y no había como una enseñanza, como una guianza, como el poder profundizar, el poder investigar lo que pues quizás escuchábamos. Entonces, pues bueno, mi mamá cumplía como que con eso de llevarme al catecismo y que la primera comunión y cosas así, pero pues me doy cuenta, ¿no? De que cómo Dios se iba mostrando en mi vida. Sin embargo, pues era un tema que no se tocaba, o sea, que no era frecuente, que no era algo que dijéramos, pues todas las noches vamos a hablar con Dios, o en las mañanas, o no. Y mucho menos, bueno, recuerdo que con el paso de los años tuve varios compañeros en la escuela ya cuando pues fui creciendo y tuve un poquito más de razón, más de conciencia, que eran cristianos y me invitaban a las reuniones de jóvenes y cosas así, pero pues siempre puse como esa barrera porque en la casa era un tema que no se tocaba y más, o sea, si llegaba alguien, ya saben que llegan a tocar la puerta, que quieren compartir de la palabra, si llegaba alguien que no era católico, pues cuidadito, ¿no? Al que le abriera y el que aceptara que nos hablaran más de Dios, porque yo creo que entre mi abuelita y mi tío les echaban hasta una cubetada de agua, ¿no? Era algo que no se tocaba, era un tema que en la casa no se hablaba. Simplemente era así de que tú eres católico y hasta ahí, se acabó. Entonces yo ponía mi barrera con las personas que a mí me invitaban, que me llegaban a hablar un poco de Dios. Y pues como era lo que yo escuchaba en la casa, pues a lo mejor pensaba que era como algo malo. Y pues así crecí, así lo iba yo haciendo, pero no porque me hubieran explicado, mira, hay otras religiones, nada, o sea, o no, nada más nosotros estamos bien o no queremos saber nada más de Dios, simplemente fue pues hasta ahí, ¿no? Y me doy cuenta que pues bueno, ya conforme fueron pasando los años, pues bueno, yo no busqué nada de Dios, simplemente pues era como mi enfoque el trabajar, yo me veía así como que pues ya sabía como que por instinto, ¿no? Lo que iba a pasar después, pues iba a tener una familia, me iba a casar, no sé, iba a tener hijos, pero sin embargo no tenía como esas metas como a futuro, como ese propósito, siento que no tenía un propósito en mi vida, ¿no? Y un fin al cual llegar, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta esta situación de que andaba, pues sí, como ese zombie por el camino, pues me doy cuenta cómo siempre hubo algunas personas que pudieron ayudarme, ¿no? Y cómo es que Dios, pues en este camino que he tenido ya en Cristo, pudo mostrarme y pudo, pues sí, hacerme ver más claramente el cómo estaba viviendo yo esta vida, ¿no? Y que pues quizás aquellas personas que yo había rechazado era en realidad que no había rechazado a esas personas, ¿no? Sino que
lo estaba rechazando a él, pero sin embargo, pues siempre Dios estuvo ahí constantemente mostrándome y dándome como señales de que Él estaba ahí, de que Él estaba presente en mi vida. Así que, pues esta es una parte en la que fue mi vida sin Cristo. En el proceso en el que yo comencé a conocer un poquito más del Señor, fue cuando empecé a congregarme, fue cuando empecé a escuchar la palabra. Recuerdo que uno de los mensajes en una ocasión citaban Juan 14:6, donde dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Justo era una respuesta a mis preguntas o a ese medio que yo necesitaba para conocer más de Dios. Y eso, la verdad, habló mucho a mi corazón. Estuve reflexionando mucho y, como les dije, siempre hubo esa necesidad, pero había un miedo, había el que me juzgara mi familia de por qué lo haces, por qué te acercas a conocer con los cristianos y cosas así. Y la ironía que a veces yo me pongo a pensar es que regreso y veo cómo estaba viviendo ya con mi familia, con mi esposa, y era algo que ahora razono y digo, no era agradable para Dios. ¿Por qué lo digo? Porque me pesaba más el hecho de lo que fuera a decir mi familia que el hecho de que no estábamos casados, de que tenía vicios, de que tenía adicciones y habían otras cosas que realmente era como para que me hubiera dado más pena que el hecho de estar conociendo un poco más de Dios y de lo que Dios tenía preparado para mí, ¿no? El hecho de no estar casados, pensábamos como nos hacían ver algunos de nuestros familiares, y era como, no necesitas un papel, no necesitas un compromiso que te ate, y yo estaba cómodo con eso. Decía, sí es cierto, si no funciona, pues ni modo, ¿no? Pero no era algo que hablábamos como tal, pero sí había algo que me hacía sentirme incompleto como tal. Hasta que, pues, de cierta manera se empezó a llenar el saco de piedras y pues explotó todo. Iba arrastrando vicios, adicciones, actitudes. Y Adri y yo nos separamos por un lapso como de 2 meses, en el cual yo decidí, yo pensaba, ya, hasta aquí llegó todo y ya no vamos a seguir adelante y pues ahora a ver quién sigue, ¿no? Ese era mi pensamiento, aunque ya estaba Sofía y Eri, dos de nuestros hijos, dos de nuestros 3 hijos. Y entonces, cuando regresa Adri después de 2 meses aproximadamente, empezamos a dialogar, empezamos a ver qué era lo que íbamos a hacer, nos dimos otra oportunidad y empezamos a asistir con un pastor a tener consejería de matrimonio. Este pastor nos empezó a dirigir, nos oraba por nosotros y comenzamos a tener una disciplina, por así decirlo, de estar teniendo estudio basado en un libro de matrimonio. Y empezamos a orar todas las noches, empezamos a buscar de Dios, y fue algo realmente pues muy bueno, fue algo muy, ¿cómo poder decirlo? Algo que me llenaba a mí, era algo que yo deseaba cada día, y hasta decíamos, al ratito, acuérdate que tenemos este compromiso, cuando nunca habíamos tenido esa disciplina, ¿no? ¿Qué pasó? Que empezó a haber una guerra espiritual cuando comenzamos a conocer de Dios o a buscar de Dios más. Empecé a tener pesadillas, empecé a tener manifestaciones, empecé a luchar con mi mente. Hubo por las noches incluso manifestaciones de siluetas como la muerte o cosas así, y sentía como si me fuera a tragar una gran araña, y mi cabeza ya no podía hundir más de donde estaba la almohada y la cama,
Y eso era traumante para mí porque empezó a crearse una fobia desde ese momento que realmente me creaba un pánico y no quería dormir. Eh, Después de eso, después de esa guerra espiritual, Adri y yo decidimos en una de esas noches hacer un compromiso con Dios. El compromiso que fue recordar primero y decirle a Dios que le pertenecíamos, que siempre le hemos pertenecido y que queríamos estar bien, que por favor nos guiara y nos mostrara cuál era el siguiente paso, qué era lo que teníamos que hacer. Para esto mi madre empezó a crear como un escuadrón de oración en la escuela, en UCM, y ellos empezaron a orar constantemente por nosotros. Nosotros lamentablemente teníamos una actitud diferente y en la cual estábamos cerrados totalmente, pero ellos empezaban a orar, oraban por nosotros, nos bendecían, y ahora creo fervientemente que la oración es clave, es algo que necesitamos constantemente. Sabíamos que no habíamos hecho a Dios partícipe de nuestro matrimonio, no teníamos ni siquiera el hecho de pensar que Dios estuviera ahí siempre, o el estarle agradeciendo por lo que nos daba o nos multiplicaba, sino pensábamos que era porque yo pude, porque yo lo hice. Y así fue que teníamos nuestro estilo de vida hasta que ese camino, en base a esa declaración que hicimos, comenzó a manifestarse. Comenzamos a ver qué era lo que teníamos que hacer. Una de las cosas que comenzamos a hacer fue, nos bautizamos un 19 de abril del 2015. En ese mismo tiempo, o en ese mismo año, en mayo, el 29 de mayo nos casamos por el civil, y en agosto del mismo año nos invitaron a estudiar a la Universidad Cristiana de México. Y eso era algo que realmente comenzó a ser como algo difícil, decisiones difíciles. Realmente venían situaciones complicadas que no antes había tenido, que nunca había tenido o que no había tomado. Pero fue muy bueno porque se estaba cumpliendo, se estaba creando en mí esa expectativa de poder conocer más y acercarme un poco más a Dios. Llegó un punto en el que cuando todo este trayecto graduamos, estudiamos los 4 años y nos dimos cuenta que fue algo, bueno, para mí fue algo satisfactorio. Y bueno, después de esta mala racha o este tiempo pues difícil de nuestra separación, y en la que pues bueno, en este tiempo donde decíamos, bueno, pues vamos a acercarnos un poco, vamos pues a investigar un poco más, a leer un poco más, pues había personas, ¿no? Había personas como clave que pues Dios puso en nuestro camino, ¿no? Empezando, pues bueno, la familia de mi esposo se encargó así como noche y día, en todo tiempo de estarnos compartiendo pues de Dios, y a pesar de que estábamos renuentes, pues ellos estuvieron ahí constantes. Y había otras personas precisamente pues de ahí de la universidad, cuando nosotros aún no estábamos dentro del instituto, que compartían tiempo, que invertían tiempo en nosotros. Había señoritas o chicas de ahí del instituto que hacían una amistad conmigo, que me mostraban como ese otro lado, ¿no? De esa amistad sincera, de ese ánimo de estar ahí en cualquier situación. Había los chicos que compartían tiempo con Quique, que preferían, yo creo que el domingo hacer como una carnita asada o algo así para que nosotros estuviéramos ahí. Había matrimonios también que compartían tiempo con nosotros porque también tenían sus niños, y el pretexto era que pues los niños jugaran también, ¿no? Pero sé que fue un tiempo intencional en el que pues estaban invirtiendo tiempo en nosotros, y estoy segura de que también hubo gente que entre ellos oraban mucho por nosotros. Había un grupo de vida en la casa de mi suegra, nosotros vivíamos ahí, y al cual pues obviamente no estábamos asistiendo, nos íbamos a la recámara y pues quizás hubo algún mal gesto, alguna mala cara, pero sin embargo esas personas que estaban ahí
al finalizar decían, vénganse, vamos a compartir el refrigerio. Bueno, pues ahí bajábamos y era ese tiempo que ahora considero que no lo vi, pero que fue un tiempo muy valioso, que fue un tiempo eh, pues que Dios usó para que nosotros pudiéramos conocerle de una forma en la que no todo el tiempo nos estuvieron leyendo la Biblia, sino que invirtieron tiempo en nosotros, y eso es algo muy, muy, muy valioso. Dentro de ese tiempo de los grupos de vida había situaciones que a lo mejor como con conflictos que como todo matrimonio, yo me acercaba a algunas de las señoras que estaban ahí y yo les contaba, no, yo estoy pasando por esto y así, ¿qué hago? Entonces me daban unos consejos que yo decía, estas señoras, o sea, ¿qué les pasa? Me decían, ora por él, pídele a Dios sabiduría para que sepas tú en qué puedes ayudarlo, confía en él. Y yo así de, yo esperaba que me dijeran, no hombre, pues ya vete, ¿para qué regresaste? O ¿por qué no lo dejas? Pues al fin y al cabo era lo que yo había estado escuchando, pues pues todo mi pasado, ¿no? Era el hecho de, pues si no se llevan bien, no se casen, mejor así quédense, y si no funciona, pues ya cada quien por su lado. Si no funciona, pues no vas a ser la primera, ni la única, ni la última, así que tú puedes salir adelante con tus hijos. Y estas personas que eran cristianos, que eran los del grupo de vida, me decían, ora por tu esposo, confía en tu esposo, lucha por tu familia. Y pues esas fueron cosas que también me ayudaron a poder seguir, a poder continuar en este camino, hasta que, pues bueno, tuve la necesidad de poder conocer más, de poder bautizarme, y pues bueno, llegó ese tiempo. Sé que a través de esa consejería matrimonial de la que ya les comento aquí, que pues fue un tiempo de mucha bendición, porque fue ahí donde pues tomé esa decisión, ese paso en dejar todo lo que estábamos pasando en manos de Dios, en que Él pudiera Él tener control de mi vida, de mis situaciones, de lo que yo sentía, de lo que yo hacía, pero sobre todo que tomara el control de mi familia. Y fue un proceso en el que quizás yo pensé en el que cuando yo veía a los cristianos decía, bueno, pues que su familia es perfecta, y ahí me di cuenta de que en ese proceso, cuando nosotros ya conocimos de Cristo y cuando decido bautizarme, no es magia, no es el hecho de que, hoy me bautizo y al ratito ya todo es perfecto, todo es felicidad. No, no es así, es un proceso. Sin embargo, que Dios te da una salida siempre, que Dios te da esa paz, que Dios te da ese entendimiento y te da esas ganas y ese empujoncito siempre para poder continuar, ¿no? Y vemos esas personas claves que siempre están ahí contigo, ¿no? Pasando en las situaciones de dificultad, pero también celebrando esos momentos de victoria, ¿no? Y puedo ver ahora ese propósito, puedo sentir esa protección de Dios como Padre, de Dios como mi proveedor, como el poder acercarme a Él, de poder comentarle, de poder decirle y saber que me escucha, que está presente, y poder ahora tener esas metas, no solamente yo, sino ahora con mi familia también, y metas personales, esos propósitos, y saber que mi vida tiene un sentido. Ahora en Cristo y cuando estábamos estudiando antes de graduar y después de graduar, hemos tenido la bendición de poder estar sirviendo en iglesias, de poder estar tomando responsabilidades. Y como dice la palabra, ¿no? Bajo la promesa que hicimos fue, ahora lo tenemos muy presente, mi casa y yo serviremos a Jehová siempre. No es fácil, no ha sido fácil, sí ha sido complicado y sabemos que no va a ser fácil, pero creemos que va a ser muy bueno, que siempre va a tener mayor bendición. Y una de las cosas pues que más agradezco a Dios es el hecho de poder tener la oportunidad de representar pues ese cargo que tenemos ahorita, ¿no? Como pastores de expansión, y poder seguir adelante, avanzando, creyendo y creando expectativas que honren a Dios, que glorifiquen a Dios. Y un versículo que siempre tuvimos presente desde un inicio fue Josué 1:9. Esta cita habla de esforzarnos, de ser valientes, de no temer, de siempre tener presente de que Dios va con nosotros a donde quiera que vayamos o lo que hagamos.
Y cada día de nuestras vidas, desde que entregamos desde que regresamos con nuestro Padre, ha sido basado en eso. Cuando hay temor, solo recordamos que no es por nuestras fuerzas, que es por gracia de Él, que cuando hay dificultades, no hay por qué pensar que es Quique o que es Henry y Adri o es alguien más, sino que es Dios haciendo la obra. En Cristo estamos caminando y la verdad ha sido de muchísima bendición.